ecuación de Borlandé que servía para calcular la energía reticular en un sólido iónico de forma teórica, a partir de parámetros. No nos van a preguntar eso, seguramente si nos preguntan será un ciclo de Born-Haber, eso no. Vamos a ver el último punto dentro de los enlaces iónicos, que son las propiedades, ¿vale? La justificación de esas propiedades. Esto sí que tenemos que mirar bien porque esto sí les gusta, ¿vale? Entonces creo que es el punto 2.4, ¿puede ser? 2.3 de Borlandé, 2.4 propiedades. 2.4 propiedades. Las propiedades de las sustancias iónicas las tengo que aprender y tengo que aprender a justificarlas, pero es más fácil si pensamos en una cosa que sea iónica y que conozcáis. Por ejemplo, la sal. ¿Qué propiedades me podéis decir de la sal? ¿Sólido? Es un sólido. Vale. Ahora iremos justificando cada una de las cosas, ¿eh? Es un sólido. ¿Qué más me podéis decir? Cristalino. Vale. A simple vista no lo veo, pero es verdad que es un sólido cristalino. Sí. ¿Qué más? Y hasta aquí las propiedades de los sólidos iónicos. Ya está. ¿Vale? Decís que es sólido cristalino. ¿Qué más? Venga, va. Habéis cogido sal alguna vez en nuestra casa. ¿Soluble? Soluble, ¿no? Es soluble en agua. ¿Sí? ¿Qué más? Alguna vez os habéis puesto a cocinar, ponemos una sartén y por lo que sea echéis la sal antes de echar las cosas. ¿Le pasa como el azúcar? ¿Qué pasa que si cojo azúcar y la caliento en una sartén? Se funde, caramelo. ¿Qué pasa si cojo la sal y la caliento en una sartén? Nada. Tiene un punto de fusión y un punto de ebullición muy altos. ¿Vale? Punto de fusión, punto de ebullición muy altos. Bueno, es blanca sí, pero bueno, esta propiedad no serviría mucho. Estos son los cristalitos que vimos el otro día. Por cierto, los otros ya han salido, ¿eh? Si queréis saber, los podéis echar un ojo. Venid y les echamos un ojo. Venid para acá y les echamos un ojo. ¿Sabéis que pusimos ahí una solución de sulfato de cobre y dejamos que se evaporara? ¿Sí? Venid para acá. Para que los veáis, espera que lo voy a... Se lo voy a enseñar a Seila también, que estará ahí en clase. ¿En casa? Sí. ¿Está conectado? No, lo estoy grabando. Vale, pues acércanos ahí. Sí, claro, acercaos. A ver. Ahí, ¿vale? Esta es la que pusimos el otro día. Seila, que ha visto que han crecido cristalitos ordenados. ¿Veis que han salido cristalitos en forma de rombos? ¿Sí? Si yo cojo uno de estos cristalitos, y lo flexiono, ¿qué le pasa? Se parte, ¿no? Se parte, es frágil. No. ¿Sí? Sólidos iónicos también. Yo cojo un cristalito y es muy fácil de partirlo, se parte. Si lo hiciera con sal, pues lo mismo. Son frágiles. Sin embargo, se puede saludar. Que se puede decir a YouTube, ¿eh? O sea, son frágiles, pero son capaces de rayar la mesa o de rayar la madera. Son frágiles y duros. Son frágiles y duros. Si medimos la conductividad eléctrica en una sustancia iónica que esté disuelta o fundida, podemos observar que conducen la electricidad. Conducen la electricidad. No lo pongáis aquí, ponedlo debajo porque a cada una de las cosas le vamos a meter un par de líneas. Conducen la electricidad si están disueltas o fundidas. Si lo habéis copiado a modo lista, no pasa nada. Ahora ponéis A, sólido cristalino, que tendremos la explicación debajo. B,
Soluble en agua, y meteremos la explicación debajo. ¿Vale? Si queréis copiarlo esto a modo de lista y luego lo vamos a ir agregando cada uno. ¿Vale? Bien. ¿Sí? Venga, vamos a por el primero. Si lo habéis copiado a modo de lista, estos 5, el primero. A. Sólido cristalino. Espera, por favor. Vale, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sólido. Porque pues hay un punto de ebullición y de fusión elevado. Pero es lo mismo que decir que son sólidos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura sólida o porque tienen un punto de fusión y de ebullición elevado. Por la disposición Porque tienen unidades. atómica. Claro, ¿cómo son internamente? Son cationes y aniones unidos formando una red ordenada, compleja y grande. ¿Eso cómo tiene que ser? Partículas ordenadas, fijas entre sí, sólido, no tienen movilidad entre ellas, ¿sí? Si recordáis, recordamos que la estructura es una red de cationes y aniones ordenada. Si yo tengo una red de cosas unidas entre sí, ordenada, tridimensional y muy grande, ¿eso qué estado es? Sólido, ¿vale? Cuando estudiabais los sólidos allá por tercero de la ESO, la forma de dibujarlos era así, ¿os acordáis? Están ordenados en forma de una red. En iónico será positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero no deja de ser un sólido. ¿Sí? ¿Se entiende este bien? Este es fácil. Sí. Cristalinos, que muy bien ha dicho Quique, hace referencia a que están ordenados. Por dentro. ¿Vale? Muy bien. Fácil. ¿Puedo borrar este? A. B. Tienen un punto de fusión y un punto de ebullición alto. ¿Puedo borrarlo? ¿Esto? De estructura ordenada. El segundo punto ¿El segundo era soluble? Sí. O soluble, perdón. Ya como lo he borrado no sé qué orden llevaba. B. Solubles. Solubles. Son solubles en disolventes polares. Por ejemplo, el agua. ¿Vale? Son solubles en disolventes polares. Red iónica, catión, anión, catión, anión, catión, los dibujo en dos colores, ¿vale? Un proceso, el proceso por el que se van a disolver es que cojamos uno de estos, venga aquí el agua, se lo lleve y a este anión alrededor suyo se pongan moléculas del disolvente polares que se pueden orientar y que tienen una parte positiva que va a mirar a la parte negativa y lo mismo va a hacer el agua, pero en este caso con un catión. El catión se va a ordenar, se va a rodear, perdón, con moléculas de agua que van a orientar su parte negativa a
hacia adentro. Entonces, esto sería una molécula polar. Lo veremos cuando veamos el enlace covalente. El agua es una molécula polar porque tiene dos zonas que tienen carga distinta, tiene polos distintos, es como una pila, positivo y negativo, ¿vale? Entonces se dice que una molécula está polarizada cuando tiene extremos con cargas distintas, con cargas parciales distintas. ¿Por qué son solubles en disolventes polares? Ya está aquí las propiedades de los sólidos iónicos. ¿Por qué son solubles en disolventes polares? Porque está formado por cationes y aniones. ¿Que sufren este proceso? ¿Cómo se llama este proceso? Pregunta extra del tema anterior. Solvatación. Solvatación. Y eso es Exotérmico. mejor que exotérmico. Sí, exotérmico, pero tiene de otra forma porque es energéticamente favorable. Eso mejor. ¿Vale? El proceso de solvatación de un catión o un anión por una molécula polar es energéticamente favorable. ¿Vale? El proceso de solvatación de un anión o un catión por una molécula polar es energéticamente favorable. Voy a hacer así porque creo que si no, no lo vais a copiar. El proceso de solvatación de un anión y un catión por una molécula polar es energéticamente favorable. Por lo tanto, cuando una sustancia iónica se meta en un medio polar, cuando echemos sal en agua, el sistema va a querer ir a lo que energéticamente sea mejor para él, es decir, a solvatarse y a disolverse. ¿Sí? ¿Se entiende este punto 2? ¿Se entiende el punto 2? ¿Sí? ¿Habéis copiado esas dos líneas que son las claves? Sí. Más lenta, más lento. Vale. Hoy lo tenéis grabado, el proceso de solvatación. Es de escribir esto, ¿eh? El proceso de solvatación. Naomi, mira, el proceso de solvatación de un catión o un anión es un proceso energéticamente favorable. Ya está. El proceso de solvatación de un anión o un catión es un proceso energéticamente favorable. Vale. C, ¿cuál era el C? Punto de fusión y ebullición. Punto de fusión y ebullición altos. Yo lo pongo así símbolos porque son apuntes, pero en el examen no me pongáis PF. Esto es punto de fusión, punto de ebullición altos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son sólidos a temperatura ambiente. Vale, son sólidos a temperatura ambiente, sí, pero ¿por qué es tan alto o es tan difícil fundirlos? Porque es que está la estructura cristalina. Por la estructura, sí, pero ¿cómo creéis que serán esas uniones catión-anión, 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 catión-anión? ¿Fuertes o débiles? Fuerte. Fuertes. ¿Cómo me lo podríais, con qué lo podríamos relacionar para ver que son fuertes? La energía reticular es alta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué la energía reticular es alta? Porque la atracción anión-catión es importante, es alta. Por eso cuando dejamos que se junten liberan mucha energía, es muy exotérmico. Entonces, la energía reticular es alta. Esto está relacionado con que las interacciones electrostáticas, interacciones electrostáticas, positivo o negativo.
¿Cómo serán? ¿Altas o bajas? Alta. Altas. También son altas. Por lo tanto, separar esos aniones y sus cationes dándole calor es favorable o desfavorable. Desfavorable. Cuesta mucho. Por eso tienen un punto de ebullición y un punto de fusión muy alto. ¿Vale? Por eso, separar cationes y aniones mediante la temperatura, es decir, fundir, es difícil, ¿vale? Por eso, fundirlos es difícil. D, ¿cuál era el D? Frágiles y duros, vale. D. Frágiles. O sea, es frágil porque no es elástico, ¿no? Eso es. Frágiles que no permite una deformación. Pero duro porque en la Y escala- duro es que es capaz de rayar. No sé cómo se llama la escala esa. Mos. ¿Eh? Mos. Escala de Mos. Vale, duro no es... Duro no tiene nada que ver... Bueno, en el lenguaje coloquial los confundimos, pero duro y frágil no tiene nada que ver. Duro es la capacidad de rayar a otro objeto. El material más duro que hay, Es el diamante. el diamante, ¿vale? Están 10 en la escala. Al final, para saber la dureza, lo que hacemos es enfrentar unos a otros. Entonces yo cojo las llaves, intento rayar el vidrio, no se raya, el vidrio es más duro que las llaves. Cojo un trozo de vidrio y podría rayar las llaves, podría grabar en las llaves, pues el vidrio es más duro que las llaves, ¿vale? Eso es dureza. Y fragilidad es la capacidad que tiene un objeto, lo contrario de frágil es tenaz. La capacidad que tiene un objeto para recibir un golpe o una deformación sin romperse, ¿vale? Lo que acabamos de ver, los sólidos iónicos, los intento flexar, les doy un golpe y se rompe. Sin embargo, me pongo a rayar la mesa con un cristal de sal y se raya. Entonces son duros y frágiles. ¿Por qué? Pero se rayaría, pero también se rompería. Depende si le doy un golpe. Si no le doy un golpe, no. No, pero si antes te has puesto a rayar con otro... Porque he hecho mucha presión y esos no son muy duros, porque son de fosfato de cobre. ¿Por qué son frágiles? Se fragmenta. Sí, pero ¿por qué? Vamos a intentar explicar en la estructura interna por qué son a frágiles. la hora de recibir un esfuerzo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no son tan fuertes sus... ¿Pero por qué? Estructura iónica cristalina, cation anión, ordenaditos, perfecto, ¿sí? Vamos a darle un golpe. Le damos un golpe con un martillo, ¿no? Y entonces lo que si le doy un golpe aquí, lo que va a pasar es que la primera fila se va a desplazar con respecto a la de abajo, ¿sí? Entonces, al darle este golpe, yo voy a tener avión, 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 cation. Lo que he hecho ha sido desplazar la primera fila, ¿lo veis? Al darle el golpe, a intentar deformarlo, se desplaza una fila sobre otra, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Que se fragmenta a favor de la vida, ¿Cómo se fragmenta? a favor de determinados planos. Claro, ¿por qué? Porque se repelen. Claro, al mover esa estructura, tenemos una estructura que es súper estable, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Si yo deformo esa estructura, pues aquí mirad, ahí van a aparecer fuerzas de repulsión, más, menos, más. Aparecen tensiones internas. ¿Y qué va a ocurrir?
que se va a fragmentar. ¿Sí? ¿Sí? Si la red se deforma, aparecen fuerzas electrostáticas que fragmentan la estructura. Y por eso se rompe. Aparecen fuerzas electrostáticas que hace que hay cation-cation se repela, anión-anión se repele, se desestabiliza, se desequilibra la estructura y se fragmenta y se rompe. ¿Se entiende este bien? ¿Sí? Último punto. Son capaces de conducir la electricidad, bien disueltos o bien fundidos. Sí. Conducen la electricidad, siempre que estén disueltos o fundidos. ¿Y a qué temperatura se funde la sal? ¿La sal común? Sí. 800 y pico. Hablo de memoria, Vale. estoy diciendo una barbaridad. O sea que, por ejemplo, dándole fuego no. Nada, pero... Punto de fusión de la sal común, 801. O sea que hay que hacerlo en un laboratorio, no hay... Bueno, igual algunos... No, los sopletes tampoco llegan a ser. Una llama de un soplete, no sé si son... un soplete sí, pero... Temperatura está la cosa tampoco. Ya temperatura está la cosa. Ya, pues sí. En un función, en un machero de laboratorio, ahí llegaríamos a 800, 900 grados, ahí sin duda ya. Justito. Conducen la electricidad cuando están disueltos o fundidos. ¿Por qué? ¿Puedo borrar esto? Porque estando en estado sólido no puede pasar por ahí la electricidad. ¿Por qué? Porque está demasiado ordenado, ¿no? No. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es? Nada. ¿Qué es la electricidad? Tecnología tercero de la ESO. No es tecnología en tercero de la ESO. Sí, pero hace muchos años. Sí. Bueno, pues hasta aquí las propiedades de los sólidos iónicos. Venga, más, ¿qué es la electricidad? Me va a jugarla, que da igual. Si no hay nadie en YouTube. Más da. Son ondas. Si nos das una pista. Pues la propia palabra te da la pista. ¿Por qué llamaremos electricidad? Son movimientos electrostáticos. No, casi. Son... Electrostático es estático quieto. Como movimiento, a ver. Electrodinámico. Electrones. La electricidad es con una corriente de electrones, por eso se llama electricidad. Porque se mueven electrones. ¿Sí? Para que haya una corriente eléctrica, necesito electrones
o algo que tenga carga. Nosotros en los cables eléctricos lo que movemos son electrones, porque se mueven muy bien, son muy rápidos. Genial. Pero para conducir la electricidad lo que necesito son cargas. ¿Qué más? Cargas eléctricas que se muevan. La electricidad son cargas, concretamente electrones, en movimiento. Vale, la electricidad son cargas, electrones en movimiento. ¿Un sólido iónico tiene cargas positivas o negativas? Sí. Sí. ¿Se pueden mover? No. No. Depende. Si está disuelto o fundido, ¿se pueden mover? Sí. Sí. ¿Puede conducir la electricidad si está disuelto o fundido? Sí, porque sus aniones y cationes pueden portar esa carga eléctrica y moverse. Mejor o peor que lo hará un electrón en un cable, pero se pueden mover. Cuando está en sólido, ¿tienen cargas? Sí. ¿Se pueden mover? No. No. ¿Conducirá un sólido iónico la corriente eléctrica sólido? No. No. ¿Disuelto o fundido? Cero. Sí. No, no, sí. No. No conduce. Los sólidos iónicos tienen cargas que podrían transportar la electricidad si tuviesen movilidad. Movilidad que sí tienen si están disueltos o fundidos. En estado líquido sí que tienen movilidad, se pueden mover. Pues si tengo cargas que se pueden mover, pues conducirán la electricidad. Mejor o peor, pero lo harán. En sólido no, porque a pesar de que tengo cargas, no tiene movilidad. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto? ¿Lo de arriba? Vale. Página 90, 23, 90 y 91, 25, 29 y 30. Vamos a hacer uno aquí y los otros tres para casa. Elegir uno. Claudia, elige uno. 23. Por el 23. Perfecto. Venga, este aquí y los otros tres en casa. Has elegido el más fácil y el más largo. Pero es el más fácil. Es el más fácil. Venga, te dejo elegir otro. Es que este no necesitéis mi ayuda, este va a salir seguro. El 30, vamos, el 30, venga, mejor. Es que el 23 va a salir seguro. 30, venga, el 30 lo miramos aquí y los otros tres para casa. Ahora como el 30 sobre la masa. Para mañana. No llevo así. ¿Mañana da tiempo o no? No, que tenemos examen. Pues para pasado. Pasado. Yo te lo hago que no te Iré echándole un ojo. Además, mañana me hay clase. Mañana tengo clase. Pues más que más, pues para pasado. ¿Dónde para qué? Entonces para pasado. Eso es muy bueno. Ahí lo tienes.
¿Cómo que se ve? De mayor a menor, de más a menor, Más grande, más pequeño. de creciente. De creciente, sí. Vamos casi igual que el año pasado. El año pasado hicimos los ejercicios el día 13. El día 11. Entonces no vamos tan mal. No, está mal, no. El año pasado acabamos sobre la bocina. Si hemos sacado un poquito antes, mejor. Vale. Sacamos un transporte. Jueves. Última lección. Todos tenéis libro, ¿no? ¿Habéis mirado el 30? Dice, ordena de mayor a menor. Estos son los tipos de ejercicios que le gustan a los de abajo, ¿vale? Ordene según tal propiedad, según las características de lo que sea. Haremos más, ¿eh? Ordene de mayor a menor justificando la respuesta la temperatura de fusión de los compuestos que formaría cloro cuando se combina con magnesio, con calcio y con bario. Cuando cloro se combine para dar una sustancia iónica, ¿cómo se va a combinar? Va a formar un anión o un catión el cloro. Anión. ¿Cuántas cargas? Una, ¿no? Cloro, cloro y cloro. Y lo vamos a combinar con... ¿Con quién? Con el magnesio. Magnesio. ¿Con quién más? Con el calcio. Calcio. ¿Cuál más? Vale. Y el bario. Dos más porque son alcalinoterreos, ¿no? Cuando estos se combinen, ¿qué me van a dar? Cloro de magnesio, cloro de calcio y cloro de bario, ¿no? Vale. Estamos saliendo el 30. En esos tres ejemplos, ¿qué es igual para los tres? Que todos son Cl2. Todos tienen cloro, ¿no? La estequiometría es igual. Catión Cl2, catión Cl2, catión Cl2 y el anión es común para todos. Entonces, si hay alguna diferencia ahí, no va a depender ni de la estequiometría ni del cloro, porque eso es común para todos. ¿Qué es diferente en cada uno de ellos? El número de capas. Sí y no. Dímelo mejor. El radio. El radio. El radio de los cationes es diferente. ¿Cuál de esos cationes es el más grande? El bario. Este tiene un radio mayor, ¿no? El radio de bario es mayor. El radio de calcio es mayor que el radio de magnesio. Todo el mundo ve esa diferencia, ¿no? Este radio y este radio van en orden creciente así. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Con qué está relacionado, que lo acabamos de ver, el punto de fusión o el punto de ebullición? Con la energía entre ellos. Con la energía reticular, ¿sí? La energía reticular, cuando la vimos en teoría, ¿de qué dependía? O cuando la vimos en Borlandé. No tenemos que saber la fórmula de Borlandé, pero sí tenemos que saber que la energía reticular depende de... Las interacciones. Más abajo. El radio y Del radio y de los protones. la carga.
¿sí? Del radio de la carga. La carga para todos es igual. Por lo tanto, la energía reticular por la parte de la carga, ahí no va a haber problema. ¿Cuánto es más alta la energía reticular? ¿Cuando el radio es pequeño o cuando el radio es grande? Borlandé, página anterior. Cuando es pequeño. Cuando es pequeño. Pues ¿quién va a tener más energía reticular? ¿Cloruro de magnesio, cloruro de calcio o cloruro de bario? El cloruro de bario. Cloruro de magnesio. Este va a tener una energía reticular mayor que este, que va a ser mayor que este. BaCl2, CaCl2, MgCl2. ¿Sí? Porque lo tenemos en teoría, la energía reticular depende de la carga y del radio. La carga, pues este es 2 positivas y una negativa, 2 positivas y una negativa, 2 positivas y una negativa. En la ecuación de Borlandé, para todos ellos sería una Z 2 y la otra Z 1. Eso no va a cambiar. Pero a la hora de dividir por el radio, cuanto más pequeño sea el radio, más grande la energía reticular. Por lo tanto, este va a tener más energía reticular que este y este más que este. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Si tiene mayor energía reticular, ¿esa red es más estable o menos estable? Más estable. Más estable. Por lo tanto, su punto de fusión será mayor o menor. Mayor. Mayor. Este va a tener el punto de fusión mayor, luego este y luego este. Si buscamos los datos, no sé, en la Wikipedia, estos son 714 grados. Esto al revés, 772 y por qué es esto al revés. Hablo de calcio. A ver. Pues lo tenemos, porque es al revés. Aquí tenemos justificado al revés. 962 y 772. Lo justifica al revés, y me salen los textos al revés. Aquí lo está justificado al revés. ¿Por qué lo justifica al revés? Pero voy a tener que mirar esto. Porque la energía reticular es mayor para el cloruro de magnesio. Seguro. Déjame que mire las energías reticulares. MgCl2. Número 641. 641 kilojulios. CaCl2. Vamos. ¿Dónde estás? Ciclo de Borhaver. Energía reticular. De calcio 2200. Aquí algo se me ha escapado a mí. Estoy contando los dos mal. 2223. Y energía reticular del cloruro de bario. Cloruro de bario. Salía ahí abajo, creo. ¿Dónde? Ah, A 2000. Sí, no, esta es la de magnesio. sí, sí. Aquí da 2000 y aquí da 600. Tengo que revisar los números porque aquí sin embargo nos da 2000. Tengo que buscarlo en una tabla. Esto será 2000, 2957. Déjame que revise los números.
Yo estoy buscando el del barrio, ¿no? Está aquí. Que tendría que ser menor de 2200. Configuración avanzada, sitio seguro. Punto de fusión de edición. No. No, aquí no sale. Quiero saber la energía reticular del globo de Vario, pero no lo sé. Esta no la encuentro, déjame que la busque. Pero vamos, este orden tiene que ser decreciente, como hemos puesto ahí, y las temperaturas también. Busco los datos, ¿vale? Busco los datos y lo cuento mañana. Que no me fío de los datos que he buscado ahí. Esos datos de ahí no me fío. ¿Vale? Los busco y los hablamos mañana. Pero la justificación sí se ha entendido, ¿no? Lo de que la energía reticular dependa de más o menos radio, según la ecuación, eso sí. Dejadme que busque esos datos y lo compruebe. ¿Vale? Bien. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? Venga, punto 3, covalente. Queda pendiente mañana estos 3, o sea, el miércoles corregir los 3 y mirar los datos de este, que hay algún dato ahí que está mal. 3, enlace covalente. Enlace covalente. Cuando hicimos la pequeña introducción al principio del tema, dijimos que los enlaces se formaban porque o bien se compartían electrones, o bien se cedían electrones, o bien se cedían electrones a una nube. Estos eran de los segundos. Aquí lo que ocurre es que se comparten electrones para formar se comparten electrones para formar un enlace y normalmente, ya veremos que no siempre, cada átomo aporta un electrón de la pareja y se forma así un enlace. Ponémoslo de normalmente porque no siempre se va a compartir solo un electrón de cada uno y no siempre los va a aportar un electrón cada uno. A veces es un átomo el que aporta los dos y el otro ninguno, y a veces se comparten más de una pareja, 2 parejas, 3 parejas, para justificar enlaces dobles y triples. Punto 3.1, característica y representación. ¿Entre qué tipos de elementos se va a dar el enlace covalente? Entre no metales, ¿vale? Se da un no metal con otro no metal, ¿vale? Un no metal con otro no metal.
aquí debajo vamos a poner ese ejemplo. Vamos a ver moléculas que sabemos que son covalentes, que conocemos, que nos han salido varias veces. Por ejemplo, el cloro, el oxígeno o el nitrógeno. Son moléculas diatómicas que están unidas entre sí por enlaces covalentes. ¿Sí? Bien. La forma de representar los enlaces covalentes se hace dibujando los electrones en una forma que se llama estructura de Lewis. Ya lo veremos más tranquilamente, ¿eh? ¿Cuántos? Aquí tenemos un cloro, aquí tenemos el otro cloro que van a formar un enlace. ¿Cuántos electrones tiene en la capa de valencia un cloro? 7. El grupo 17 tiene 7 electrones. Voy a coger los colores. Amarillo, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de ese cloro. ¿Sí? Y el otro cloro también tendrá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Eso es como representamos los electrones en torno a un átomo de su capa de valencia. Aquí se va a dar esa unión, ese compartir, esa pareja de electrones y se va a dar un enlace cloro-cloro. Tenemos un enlace cloro-cloro simple. Simple significa que se comparten un par de electrones. ¿Sí? Eso es un enlace simple. De manera que conseguimos que este morado tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que le comparten 8 y el amarillo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que le comparten 8. ¿Sí? ¿Se entiende el esquemita? El colocar los símbolos y colocarles las parejas en los 4 extremos o en los 4 lados del elemento se llama diagrama de Lewis. ¿Vale? Vamos a ver el oxígeno. ¿Cómo será el oxígeno? Pues O. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en su capa de valencia? 6. Estamos en grupo 16. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y el otro oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Compartimos un electrón por aquí, compartimos un electrón por ahí y conseguimos que el morado tenga 6 que tiene y 2 que le prestan, 8. Y el amarillo, 6 que tiene y 2 que le prestan, 8. Se da entre oxígeno y oxígeno 2 enlaces compartidos, o lo que es lo mismo un enlace doble. Enlace doble. El nitrógeno. ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ponerlos así mejor. Yo creo que se va a ver mejor así. 5. Y el otro, pues 5 también. 1, 2, 3, 4 y 5. Un par, otro par y otro par. Conseguimos que el morado tenga 8 y que el amarillo también tenga 8. El enlace nitrógeno es un enlace triple. Cuando se miden las energías de romper esos enlaces o la distancia entre ellos, se observa que este es un enlace más corto y más fuerte
Este es un poquito menos fuerte, un poco más largo, y este es el más largo y el menos fuerte. Pues solo lo iremos profundizando un poco.